En comunicación telefónica con el economista, amigo, compañero Juan Valerdi. Juan, ¿cómo te va? Emiliano Villazón te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? Un placer volver a charlar con vos. Igualmente, amigo, siempre es muy placentero este tipo de conversaciones que tenemos a esta hora, a la hora del crepúsculo. Che, Juan, ¿cuál es tu opinión respecto al proyecto que plantea pagar la deuda del FMI con los fondos que participaron del delito de evasión fiscal, o sea, los fondos fugados? Y la segunda, relacionada con esto también, ¿era necesario impulsar este proyecto o era suficiente con aplicar la legislación vigente? Primero, el proyecto desde el punto de vista político es un tiro para el lado de la justicia, diría alguien, porque lo que está tratando de hacer, por primera vez desde que empezaron los ciclos de endeudamiento argentino, es que los que sacan provecho de ese endeudamiento, que son los jugadores, los evasores y distintos personajes que todos conocemos, sean los que paguen y que no pague la gente desangrándose sistemáticamente. Entonces, ya con el mero hecho de establecer esa discusión públicamente y de llevarla al Congreso, ya es un mérito del proyecto y de quienes lo impulsaron. Si me preguntás si va a lograr salir en diputado, te digo que lo veo difícil, porque justamente el problema que tenemos en la Argentina y en muchos otros países es que una parte importante de la clase política, en este caso especialmente Juntos por el Cambio, son artífices, partícipes y cómplices de esa fuga de capitales, de ese endeudamiento espurio y de la evasión y elusión no castigada. Así que la impresión es excelente, el optimismo lo tengo moderado, digamos, y por otro lado, si es necesario o no, sin duda que es necesario, porque una de las cosas que establece, digamos, es de alguna manera juntar ese origen de los fondos con el pago del FMI para sacárnoslo de encima, y no para, por ejemplo, pagarle a los acreedores privados, que es otra historia. Ellos no te pueden dictar política económica, más allá de que tengan mecanismos indirectos de presión. Entonces, una de las cosas novedosas que trae este proyecto es la figura del colaborador rentado, del whistleblower, dirían los gringos, y que existe en muchos países del mundo, el soplón, el buchón o lo que sea, que puede ser una persona física o jurídica. Eso no existe en la Argentina y hace mucho tiempo que está en discusión. Tenés que tener cuidado, obviamente, de que no vaya a hacer que algunos pícaros tengan información reservada de la FIP, la Unidad Antilavado, el Banco Central o alguno de esos lugares, y la hagan pasar como que llega a través de uno de estos personajes. Porque eso sería, ahí sí que estaríamos como unos bobos pagando por algo que ya tenemos. Por otro lado, la FIP, la Unidad Antilavado, WIF, el Banco Central, la CNB y demás, tienen herramientas de sobra para salir a perseguir a estos jugadores de capitales, pero no lo hacen por diversas razones. Una es por una cuestión de decisión política del Ejecutivo, digamos, que no está decidido a ir al choque y a exprimir todos los mecanismos por los cuales podrían apretar a esos personajes. De hecho, durante el macrismo llegaron información de 4.000 cuentas que se las guardaron, las encanutaron y ni siquiera le fueron a tocar el timbre a esos personajes. Y por otro lado, tenés una serie de mecanismos internacionales que supuestamente no servirían, pero que en realidad están dibujados como es todo el mecanismo de intercambio de información con los supuestos ex guaridas fiscales que ahora se portan bien y que son los famosos convenios de intercambio de información, que para mí son para hacer de cuenta que el sistema funciona, pero como los fondos terminan fluyendo a la hermandad anglosajona, a Estados Unidos, a Wall Street y a Londres, en general no te los quieren dar. Si entregan a alguien, lo entregan porque les molesta sus intereses, para hacer de cuenta que el sistema funciona, como los comisarios cuando meten preso algún chiquitaje que vende marihuana en la esquina, o alguna banda que en realidad es enemiga de la banda con la que arregló el comisario. Claro. O como acá en Salta y en algunos otros lugares del país, con la famosa ley del microtráfico, que para lo único que sí, tal cual, ese es el narcotraficante que vende marihuana en la esquina y entonces lo meten preso, agarran 200 gramos de marihuana y dicen, claro, estamos luchando contra el narcotráfico, ¿no? Lo mismo con alguien que lo capturen en Estados Unidos, que te manden la información y tiene $2 millones. Acá estamos hablando de gente que tiene varios cientos de millones de dólares, y además hay una confusión respecto del tema de la deuda, que hay mucha confusión con esto, y muchos te dicen, ahora Elon Musk, el dueño de Tesla, se compró Twitter por lo mismo, he escuchado que vale la Argentina, porque como le debemos al FMI 44.000 millones, y básicamente nos está dictando nuestra política económica,
porque eso se deduce de lo que dijo Guzmán hace poquito, que dijo el programa económico argentino se aprobó en el Congreso el 25 de marzo y se equivocó y se había aprobado en el FMI ese mismo día y nunca se aprobó en el Congreso. Entonces va quedando claro, digamos, quién le dicta el programa económico a Guzmán. Y algunos piensan que ese es el valor de la Argentina, pero no, estamos bien lejos de que sea el valor de la Argentina. Sí es el valor de lo que nos metió el macrismo para condicionarnos por décadas, pero no es lo que vale la Argentina. Bueno, ya que lo mencionaste al amigo Martín Guzmán, me gustaría saber, de acuerdo a tu opinión, ¿qué papel juegan actualmente en el contexto económico argentino el ministro de Economía Martín Guzmán, el ministro de la Producción Matías Culfas y el presidente del Banco Central Miguel Pelle? Mira, yo he sido muy crítico de los tres desde que empezaron a mostrar hacia dónde iban sus decisiones de política. Los resultados de las decisiones técnico-políticas de esos personajes los tuvimos en las elecciones del año pasado, pero también lo tenemos todos los meses cuando la inflación sigue desbocada y no vemos ningún empresario de los promotores de precios más abusivos que tenga mala cara. Al contrario, los terminan aplaudiendo muchas veces. Entonces digo, ahí está el resultado de lo que hacen esos tres personajes. El personaje Pelle lo escuché en el Congreso en la discusión del acuerdo con el FMI, decir que la penal cambiaria es demasiado violenta y que hay que moderarla, con lo cual te está diciendo no la estoy controlando, no estoy controlando que traigan los dólares los exportadores, y como Culfas ese que le da beneficios impositivos, rebajas o de congelamiento de impuestos a esos mismos exportadores, entre Culfas y Pelle, que hacen la gran exportador que no derrama nada, y Guzmán lo que hace es manejar un país como si siguiera manejando un simulador de vuelo, que es lo que hizo en Estados Unidos en toda su edad adulta. Así que creo que los tres, si hay un cambio de decisión política y se va al choque con los pocos que están estimando a 40 y pico millones de argentinos, esos tres personajes no se pueden quedar. Lamentablemente no puedo ya moderar más mis críticas porque tengo mucha preocupación de lo que puede pasar dentro de un año y 4 meses si siguen estos tres personajes hasta ese momento y la misma estilo, digamos, que están llevando el poder económico a comandar a la Argentina. Vamos a tener una derrota y cuando venga el macrismo va a estar 100 veces peor. Ahora, las diferencias entre Pelle, Guzmán y Culfas en esos ministerios en el Banco Central son muy moderadas respecto de lo que era el macrismo. Tal vez sean un poco más considerados respecto del salvajismo a la hora de la gente, pero a mediano o corto plazo nos están llevando al matadero más mansito. Claro, y sí, coincido con lo que estás diciendo, y hemos visto también en los últimos días, en la última semana, que Martín Guzmán trató de sacar de la galera la idea esta del impuesto a las ganancias inesperadas, lo que en inglés se denomina el windfall, y me gustaría saber si este sistema ya funciona en algún otro país, si nos podés explicar en qué consiste este impuesto, y si vos crees que puede llegar a ser suficiente. Primero, estoy casi seguro de que el ministro Guzmán anunció eso como una cortina de humo, pero no tiene la más mínima intención de mandar ese proyecto de ley al Congreso, ni mucho menos de que pase por el Congreso y la FIFA algún día lo pongan atrás. Punto número uno. Quedó claro en el momento en que dijo que para hacer esto, para cobrar ese impuesto, que en realidad es un impuesto que se cobraría a fines del 2022 o en realidad inicio del 2023, porque respecto de las ganancias del 2022, porque ahí hubo mucha confusión cuando él habló, porque hizo referencia a cuántas empresas ganaron más de tanto en 2021 y demás, pero es con las ganancias, entre comillas, inesperadas, lo cual también es poco feliz ese nombre, y es porque el ministro desconoce cómo funciona el capitalismo en Argentina. Son ganancias del 2022 relacionadas con la guerra de Ucrania, con la suba de los commodities, la energía y demás. Entonces, primer punto, no son inesperadas porque el capitalismo argentino no tiene ganancias inesperadas, tiene ganancias abusivas o ganancias normales, y las normales en general están muy cerca de ser abusivas. No hay ningún empresario que le decir, esto yo no me lo esperaba. Por supuesto que se lo esperaban y que además aprovecharon la turbulencia para esquilmar a los argentinos una vez más. La excusa siempre puede venir de una guerra, de una sequía, de una inundación, del dólar ilegal en alza, o del atraso cambiario, o de los problemas mediáticos de quien sea. Todo eso son excusas para abusarse con los precios, tanto de la gente como de las pymes. Segundo tema, como te dije, esto no es respecto de ganancias de 2021, sino 2022. O sea que tendría que pasar por el Congreso de acá antes del fin de año y se cobraría la cifra en el 2023. Ahora, ¿sabes qué te digo yo?
si eso que sube un 15% el impuesto a las ganancias para algunas empresas, ponele 160 empresas, como dijo el ministro, que es lo que ganaron más de 1.000 millones el año pasado, 1.000 millones de pesos, no hay ninguna pyme ni ningún productor rural que haya ido con un tractor y que pueda pagar eso, obviamente, si no estamos en problemas y estamos controlando muy mal. No tengo la más mínima duda que cobrarle 50% de las ganancias, por más abusivas que sean, cuando va a la Corte Suprema, esta Corte Suprema presidida por alguien que le dio un manotazo al Consejo de la Magistratura y que repuso una ley derogada, obviamente lo van a voltear, lo van a sacar un recurso de amparo, lo van a declarar inconstitucional o lo que sea. Así que, para mí, Guzmán jamás tuvo intención de cobrarlo, ni lo puso en algún lugar diciendo con esto voy a financiar tal cosa. Como lo anunció el mismo día que anunció que iba a dar plata a la gente que está jodida por la inflación, y no dijo nada para controlar la inflación, algo tenía que decir para contrarrestar un poquito y para que parezca que va a sacar plata de algún lado. Pero no tengo duda de que no es su intención. Habitualmente quienes vivimos en el interior de nuestro país estamos acostumbrados a escuchar, inclusive a decir que Dios está en todas partes, pero que atiende en la capital federal. El propio presidente de nuestro país se autodenominó alguna vez como el más federal de todos los porteños. Y entonces, me gustaría saber, y ya que vos estás, podríamos decir así, en las proximidades del teatro de operaciones, de este conflicto bélico que lleva adelante el gobierno nacional, te quiero utilizar como corresponsal de guerra y te quiero preguntar, a tu criterio, ¿cuál sería el último parte de guerra del conflicto bélico del gobierno nacional contra la inflación, Juan Valerdi? La guerra contra la inflación se demostró que fue una guerra de almohada, entre de alguna manera amigos o colegas o caballeros, y no le ha hecho el más mínimo daño, pero anunciarla, como cuando la anunció del otro lado, que decían capaz que se puso las pilas y nos va a poner los puntos, remarcaron 15, 20% algunos claro. de los más abusivos y más monopólicos, con lo cual lo que tuvimos fue las consecuencias de declarar una guerra que nunca disparó un tiro de este lado, pero que del otro lado por si acaso corrieron la frontera. Entonces, en el mejor de los casos lo que lograron es volver a una situación del día que se declaró la guerra, que nunca ocurrió. Pero en realidad ni siquiera, porque se supone que se retrotrajeron los precios al 10 de marzo, pero yo tengo mis serias dudas de que esto haya ocurrido, y eso también me pone dudas respecto del número de 7,2 que salió de la inflación de alimentos junto con el 6,7 de la total. Entonces digo, primer punto es ese. Segundo, me llama la atención, pensé que me estabas encaminando al tema del corrimiento, del desplazamiento, de la mudanza de la capital federal argentina, que si no recuerdo mal el presidente dijo que la mudarían al norte, sí. y eso sería un golazo, porque la verdad que el monstruito de la Cava, además de todas las cosas que tiene relacionadas con sus privilegios y con la forma en que se maneja como si fuera una isla en la Argentina, estaría bueno que en algún momento la capital y la atención de Dios no sea siempre en Buenos Aires. Y desplazarla, por ejemplo, al norte. Claro, como en alguna vez lo quiso hacer Alfonsín con Viedma, ¿te acordás? En Río Negro. Sí, lo que pasa es que Viedma quedaba dentro de la provincia de Buenos Aires, quedaba en un lugar que desde el punto de vista estratégico por ahí tiene que ver con la Patagonia, pero desde el punto de vista de justicia me parece que sería un acto más de justicia que vaya al norte y no que vaya bien. Sí, coincido. Hay una utilización de vocablos nuevos. Uno de esos, por ejemplo, es el recalibrar, algo que nunca habíamos escuchado, más allá de cuando íbamos a la estación de servicio y teníamos que ponerle un poco de aire a la rueda del auto. ¿Cómo será el recalibramiento ese que están pergeñando entre el ministro Martín Guzmán y el directorio del Fondo Monetario Internacional? Mira, la palabra recalibramiento no tengo duda de que debe venir de alguna palabra en inglés. El ministro Guzmán está acostumbrado a traducir al español y cuando está en charlas con el FMI para definir el futuro económico y el programa económico de la Argentina, y insisto, es a confección de parte del reloj de prueba. Él lo dijo en televisión, digamos, el programa de la Argentina se aprobó el 25 de marzo y ese día se aprobó en el FMI. Así que el recalibramiento me suena como cuando el macrismo pateó las deudas para adelante y dijo, reperfilamos, no defolteamos, ni nada por el estilo. Entonces son formas eufemísticas de decir, esto que hice, todos sabemos que no se podía cumplir sin imponerle cargas demasiado pesadas a la población, ahora se le suma, obviamente,
el tema de la guerra, se le suma que la inflación está más desbocada de lo que probablemente pensaban, y entonces tienen que recalcular para hacer de cuenta que cumplen un programa que el FMI, lejos de tener intenciones de que la Argentina cumpla fácilmente, tiene intención de estarle permanentemente soplando la nuca y poniéndole la pistola en la sien. Así que lo que logramos es que permanentemente el ministro Guzmán vuelva a donde dio clase prácticamente toda su edad adulta, que es Estados Unidos, a recibir instrucciones y recalibrar desde allá, ¿no? En esta semana también se conoció que, según el estimador mensual de la actividad económica, o sea, el EMAE, que publica el INDEC, este índice mantiene un alza de 12 meses consecutivos. Esa reactivación económica, te quiero preguntar, ¿va acompañada de una mejora en la distribución de la riqueza? Y si esto no es así, ¿para qué carajo nos sirve saber que hace 12 meses que hay una reactivación económica si no la podemos ver todos los argentinos? Mira, si me preguntas si da lo mismo que haya habido ese crecimiento a que no lo haya habido, no da lo mismo. Evidentemente es mejor los resultados que tiene. Ahora, ¿en qué proporción ese crecimiento del PBI, de la actividad económica y demás, llega a la mayor parte de la población y no a los 4 o 5 vivos empresarios más 4 o 5 gremios que están probablemente trabajando para esos 4 o 5 vivos? Entonces digo, cuando el ministro de Trabajo y cuando la gente de la FIP y Culfas y Guzmán dicen el año pasado los salarios le ganaron a la inflación, yo estoy entre reírme y llorar. ¿Por qué? Bueno, yo soy profesor universitario. A mí el aumento fue 40% y la inflación fue 53%. O sea que yo perdí el año pasado solamente, del año pasado a este, 13%. Y así un montón de gremios. El problema es que la forma en que hacen las estadísticas del coeficiente de variación salarial es engañosa. Misma forma en la que uno podría calcular qué tal le va, entre comillas, a los argentinos cuando sube el PBI de la Argentina o cuando sube el PBI per cápita. Pero eso no se agarra y se reparte entre todos los argentinos. Y esa es la discusión. ¿Cómo se reparte esto? Y como Guzmán, Culfas y Pese, y la gente que maneja el INDEC no quieren malas noticias, no van a trabajar denodadamente para decir cómo se reparte. Más allá de que en ese mismo coeficiente de variación salarial, los informales habían subido igual que yo, 40%, igual que los profesores universitarios. Con lo cual eso perdieron también 13%, más todo lo que habían perdido en la pandemia el primer año, más todo lo que habían perdido en el macrismo. Con lo cual, decir el año pasado los salarios le ganaron a la inflación, me parece, para una parte muy importante de la población, te diría más del 50% seguro, suena a una burla, suena a tocarle la oreja, ¿no? El gobierno anunció, y esta es la última pregunta que te hago, el gobierno anunció, decía, un bono por única vez para los trabajadores de la economía informal, para las personas que están trabajando en el servicio doméstico y también para los monotributistas A y B, 18 lucas por única vez. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Sirve para paliar algo la situación? ¿Para qué sirve, Juan? Nuevamente, ¿es mejor que nada? Sí, es mejor que nada. Ahora, si vos tenés 10 grupos económicos que están con la inflación desbocada de alimentos y en cualquier momento empezás a subir las tarifas y empezás a subir otras cosas de la canasta básica total. Y no existe nada para cambiar la forma en que estás combatiendo esa inflación desbocada, que está alrededor del 60% anual, y eso está reflejado en las paritarias, que si hay algunos que están pidiendo el 60 o el 70. Si en ese marco vos tirás más guita en la calle a gente que sin duda la merece y la necesita, pero tirás la guita sin controlar a los leones, lo que estás haciendo no es lograr que esos leones se cansen y se hagan vegetarianos. Si no me refiero a la gente, sino a los que les están metiendo la mano en el bolsillo. No se van a cansar de comer carne y se van a agotar y van a hacerse vegetarianos. Se van a cebar. Y como se van a cebar y no les estás poniendo el cascabel, lo que vas a lograr es ponerle un piso del 5 o 6% a la inflación y no un techo. Obviamente, probablemente en abril tengas un poco menos, porque en marzo se fueron de boca, se zarparon porque el presidente le declaró la guerra y no les tiró un tiro. Entonces, el problema que tenés es que van a festejar cuando en el mes de abril por ahí sea 5.1, lo cual es una catástrofe, porque seguimos acumulando pobres, seguimos acumulando indigentes y demás, pero como las estadísticas del INDEC te la dan con 4, 5, 6 meses de retraso, todavía estamos mirando el último trimestre del año pasado, que además tiene a la lista de precios congelados del Teletic, que no se cumplían del todo, y que además, después de descongelarlo, se prendieron fuego. Con lo cual, ese número de pobreza del año pasado, el 37, estoy seguro que ya es ciencia ficción.
sobre todo porque ya llevamos acumulado más de 15% de inflación en el primer trimestre. Entonces digo, el bono obviamente que le mejora la situación a un montón de gente, pero sin duda el bono combinado con no ponerle los puntos a los tipos que se están abusando de la población, le va a joder la vida a todos los que no le diste el bono también, porque de los 44 millones de argentinos debe haber 40 que miran los precios de la comida y cuando compran a veces tienen que no comprar algo o elegir algo más barato. Habrá 4 millones que no, ponele en toda la furia. Vos no le podés dar guita a 40 millones para paliar que no te estás ocupando de la inflación. Y si le da guita a 10 millones, ponele, a 15 millones, los otros 25, cuando lleguen las elecciones, te van a putear aunque le hayas hecho muchas cosas buenas a los que están más jodidos. Y obviamente no te van a votar. Con esto me quedo, Juan, porque recuerdo lo que dijiste hace un ratito. A mí me preocupa mucho más, no solo lo que está pasando ahora, sino lo que puede llegar a pasar en las próximas elecciones, en ese año y 4 meses más o menos que mencionaste vos, y coincido, y con eso te quiero despedir y agradecer la oportunidad que me has dado de conversar contigo al aire nuevamente. Siempre es un placer, y yo sigo de esta manera criticando a Guzmán, criticando a Pese y a Culpas, porque creo que es necesario un cambio en la política económica para tener alguna posibilidad de evitar que vuelva el macrismo o la reta y que tengamos una catástrofe en el país. No creo que siendo obsecuente o dejando de criticar al gobierno uno le haga el favor al gobierno, ni mucho menos a los 44 millones de argentinos. Abrazo grande, Emiliano. Abrazo grande, mi viejo. Gracias.